Gloria al Señor. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes de este tema que el Señor colocó en nuestro corazón y que se llama la milla, más de la milla requerida, que es lo que quiero hablar con ustedes en este día. El Señor Jesús, de esa manera tan especial que les enseñaba a las personas, utiliza una ilustración muy poderosa y es precisamente la milla. Y hablábamos hoy, no sé cuántos de ustedes les gusta correr, pero ustedes saben que la milla es esa marca que se ha roto y se sigue rompiendo cada vez más por esos grandes velocistas, ¿no? Algunos ya hacen eso en menos de 10 segundos. En menos de 10 segundos corren una milla, imagínense esa velocidad que corriendo y hacen de todo. Bueno, no 10 segundos, porque si la milla no es como 10 segundos, no se puede. Una milla de 10 segundos no. Esos son los 100 metros. Pero la milla es un récord que se hace, ¿cierto? Y que se camina. Yo no sé los que les gusta correr. A mí me gusta salir a correr cuando puedo. Y sé que yo me demoro como 10 minutos haciendo una milla. Así que pensaba en esta importancia de lo que Jesús les quería enseñar a sus discípulos con respecto al correr una milla más y hacer algo extra por las personas. En la antigüedad, los soldados romanos que conocían a los judíos sabían que los judíos hacían las cosas hasta una milla y de ahí para allá ya no querían hacer nada. Era como parte de sus leyes. Así que si alguien le pedía un favor a un judío, él hacía eso hasta ese límite, pero de ahí para allá tendría que ser obligado a hacer algo. Así que en alguna forma, como costumbre de ellos, hacían que no pasara más de una milla el favor. Y ya lo demás ya tendría que ser a la fuerza. Y los soldados romanos aprendieron de los persas que cuando ellos conquistaban naciones, cuando ellos tomaban personas como esclavos, entonces ellos sabían la costumbre de los judíos. E intencionalmente hacían cosas con los judíos que tenían presos. Los ponían a hacer cosas una milla, pero aún les obligaban a que hicieran la siguiente milla. Y esto obviamente nos demuestra a nosotros la intención que ellos tenían con ellos para provocarlos. En el Nuevo Testamento, los mensajeros, los que llevaban mensajes, normalmente utilizaban eso para enviar una carta, un documento importante. Ellos utilizaban lo mismo, utilizaban a alguien o a veces un animal y lo hacían llevarlo por una milla. Pero si tenían que hacerlo 2 veces, ya ellos ya se incomodaban y no lo dejaban. Y por eso Jesús, basado en ese pasaje, utiliza esta ilustración para enseñarnos una valiosa lección. Y hoy yo quiero hablarles de lo que es una milla. Hacer las cosas por obligación, cuando nos toca, como a veces con nuestros hijos, cuando les mandamos algo. Como son nuestros hijos, nosotros les podemos ordenar algo, ¿sí? Y a veces esa actitud pues no es la mejor y no es la que el Señor quiere de parte de nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas de tal manera que aún nosotros podamos ir una milla más de nuestra intención. Que nosotros no limitemos nuestro favor a simplemente lo que podemos hacer, sino que a veces hagamos un esfuerzo más. Vivimos en un mundo lleno de comodidades donde nosotros queremos todo lo que menos nos cueste. Entre más baratos sean las cosas, entre menos esfuerzo nos toque. Si pudiéramos tener títulos universitarios en un mes, haríamos lo posible por obtener esos títulos. Si pudiéramos hacer muchas cosas en la vida que no nos demandaran ningún esfuerzo, yo creo que muchas personas escogerían eso. Un buen ejemplo, triste y lamentable, tuvimos que ver en estos días. Cuando 5 personas con mucho dinero decidieron aventurarse para ir a conocer en el fondo del mar el Titanic, que se hundió hace más de 100 años. 5 personas que tenían el dinero y que estaban acostumbrados a este tipo de excentricidades. Porque a veces cuando más tenemos, queremos darnos esos gustos que nadie más puede hacer. Cerca de 300 personas, solamente en el mundo, 300 personas han podido ver con sus ojos directamente el Titanic en un mundo que tenemos 8.000 millones de personas. Y 3 personas de ellas estaban dispuestos a pagar $250,000. La cómoda suma de $250,000 por ir 4.000
a 4.000 metros de profundidad para descubrir y mirar algo que ya sabemos que está allá. Un barco que solamente alberga un gran cementerio donde cerca de 1.500 personas perdieron la vida. Pero todas estas personas fueron confiadas en que alguien que los estaba guiando era un método seguro, pues ya habían hecho un par de pruebas. Y ya lo habían hecho varias veces con éxito, con muchos riesgos y con muchos errores. Muchas veces se equivocaron en esta prueba. Y aún así, algunos que lo lograron hacer y sobrevivieron para contarlo, pero esta no fue el último caso. Nosotros vivimos sobre la tierra y la presión atmosférica que nosotros tenemos sobre nosotros sin verla nos hace mantener a nosotros sobre la tierra. Eso es lo que nos hace que estemos aquí. De otra manera podríamos volar. Pero la presión atmosférica son 15 libras de peso que nosotros no vemos, que está sobre todo nuestro cuerpo, que nos mantiene atados a la tierra. A medida que nosotros nos sumergimos en mar, la presión atmosférica aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, al punto que a esa profundidad, cerca de 400 veces la presión atmosférica se multiplica. Es decir, que la presión por todos los lados es más o menos unas 5.500 libras de presión que está ejerciendo el mar, reclamando su espacio, tratando de nuevamente ocupar el lugar que está. Ahí estaban estas personas, que incluso nosotros oramos por ellos. Le pedimos a Dios que tuviera misericordia, porque pensábamos que había todavía 96 horas de aire. Pero muy seguramente, hermanos, en la primera hora y media más o menos que se perdió contacto, ese mismo instante estas personas encontraron su propia muerte. Ni se dieron cuenta. Alguien dijo por ahí, fue la muerte más misericordiosa que pudieron tener. En un segundo, en un instante, ni supieron qué les sucedió. Porque 4 días encerrado en un sarcófago gigante que no se podía abrir, perdiendo el aire minuto a minuto, y viendo a la persona que los llevó, creo que no estarían muy contentos las personas que estaban ahí pensando que iban a perder su vida. Pero en un instante se rompió esta cápsula, seguramente por los varias veces que se bajó, porque los metales y las cosas que nosotros vemos, aunque nosotros las vemos intactas, con la presión ellas reducen o se expanden. Así que cada vez, como cuando nosotros nos lanzamos a una piscina y los que nos gusta irnos un poquito al fondo, sentimos la presión que hay sobre nuestro pecho. En ese poquito de agua, piensen la presión que hay a 4.000 pies de profundidad, a 11.000 pies de profundidad que había para esas personas. Y la presión es tremenda, así que eso como que se reduce por un instante y cuando sale el agua vuelve y toma su lugar. No se ve, porque las personas, nosotros con nuestros ojos no vemos eso, pero cuando las cosas entran así, se reducen y cuando salen nuevamente y se amplían. Entre el hacer eso una y otra vez con estos metales que no eran los mejores para utilizar para esa profundidad, empezó a haber una avería en algún punto, y una pequeña, por minúscula que fuera, en el momento que se cruzó la barrera de presión que esos metales podían resistir, ¡pah!, hicieron una implosión, que es decir, no una explosión que hace las cosas y las avienta allá, sino una implosión que hace que las cosas se entren así. Les puedo decir casi con seguridad, no van a encontrar ningún cuerpo de esas personas, no va a aparecer nada en ningún lugar, es imposible en un mar de esa profundidad. Lo mismo sucedió en esos mismos días, donde cerca de 500 personas naufragaron en Grecia, todos murieron, y mientras el mundo entero estaba enfocado en la vida de 5 personas, a nadie le importó la vida de 500 personas que murieron en un naufragio en esa misma semana, al mismo instante. Eso es lo que sucede cuando nosotros pensamos que no debemos ir una milla más. Cuando nosotros queremos las cosas así, sencillas, baratas y que nada nos cueste. Cuando unas personas que eran millonarias y posiblemente habían pagado más si hubiese sido necesario por ir allá, confiando que el que construía esa cápsula también había invertido suficiente dinero y tecnología que garantizara el éxito y la vida de estas personas. Solamente habría sido una milla más. Jesús les quiere dar una grande lección a sus discípulos cuando les habla de ello, y les habla de la importancia de lo que es ir una milla más.
aquella que nos implica hacer un esfuerzo más, aquella que nos demanda hacer algo que de pronto nosotros no estamos acostumbrados. Normalmente nosotros protestamos porque venimos a la iglesia y se prometió que ir a la iglesia hoy, y después dice el pastor, pero hay otra reunión el miércoles, y decimos, pero ¿por qué otra reunión más? Si nos decimos, vamos a hacer esto, vamos a comprar algo, pues, pastor, pero yo ya contribuí para eso, ¿por qué debo hacer algo más? Dios quiere que nosotros entendamos que el nivel al que Dios quiere llevarnos es precisamente el de esa milla. Por eso él utilizó estas palabras, oísteis que fue dicho. Les estaba hablando de ellos del pasado. En el Antiguo Testamento, los judíos, los fariseos tenían esas costumbres. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Es lo que llaman la ley del talión, o la ley de la restitución. En el Antiguo Testamento, cuando alguien perdía un diente, literalmente la forma de hacer justicia es que la persona que le había hecho perder el diente, el otro también hacía lo mismo. Se aseguraba que perdiera un diente. Si uno tenía una vaca y esa vaca había sido acorneada por otro de ellos y había muerto, entonces el vecino buscaba a otro que hiciera el mismo mal a las personas y se aseguraban que eso fuera. Y en todo caso era lo mismo. Si alguien accidentalmente mató a alguien, entonces la forma de hacer justicia era que ellos tenían que hacer lo mismo. Y por eso esa era la costumbre, y entonces todas las personas estaban acostumbradas a hacer la justicia de esa manera, y el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios vayamos una milla más, que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Es decir, que nosotros no nos podemos quedar simplemente satisfechos con hacer algo, sino que a veces tenemos que tener un corazón para hacer algo más por aquella persona que nos lo pide. Que en nuestro corazón haya un corazón generoso y amplio, hermanos. Yo sé que algunos de aquí tienen un corazón generoso con las personas, y a veces lo hacemos una, y lo hacemos dos, y lo hacemos tres, y hay un momento que todos decimos, pero ya no más, ya no puedo. A veces Dios quiere decir, tienes que seguirlo haciendo, aunque te cueste. Aunque te cueste, vas a tener que decirlo. Los fariseos y los escribas eran extremadamente cuidadosos de guardar el pie, la letra al pie de la letra. Guardaban la ley al pie de la letra, y ellos hacían las cosas, pero hacían las cosas simplemente porque estaban obligados. Eran forzados. Y muchos de nosotros a veces vivimos nuestra vida cristiana con esa misma actitud. Forzados a hacer algo. Me toca hacer algo. Tengo que hacer algo, es mi deber hacer algo. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir nuestra vida de tal manera que nosotros vayamos una milla más, que nosotros tengamos un corazón aún más grande para poder bendecir a las personas, que no nos cueste trabajo hacerlo. Un gran ejemplo está en la Escritura. Cuando Jesucristo estaba yendo a la montaña, iba a ser crucificado, la Biblia que dice en Mateo 27:42 dice, y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, llamado Simón, al cual obligaron a llevar la cruz. Muchas veces nosotros vemos la imagen de Simón de Cirene y pensamos que es un hombre bueno, bondadoso, estaba con la mano en alto mirando a ver quién lo utilizaba ahí. No, él fue obligado a llevar la cruz. A él le exigieron que le ayudara a Jesús a llevar la cruz. Y a veces parece que nosotros como que sentimos que la carga para nosotros es como una exigencia, una obligación. La clase de cristianos que dicen que son los cristianos de una milla, de la primer milla, son los cristianos que preguntan, ¿y por qué tengo que hacer más? ¿Por qué me toca hacer algo más? Yo ya hice, ya esto es lo que me tocaba. Son los mismos cristianos que preguntan, pero ¿cuántos servicios tengo que asistir a la iglesia para ser fiel? ¿Cuánto más me toca dar? ¿Cuánto más trabajo tengo que hacer? ¿Cuánta otra reunión tengo yo que hacer? Y esos son los que el Señor les recuerda, a menos que nuestra justicia sea más que la de los escribas y los fariseos, ustedes nunca entrarán al reino de los cielos. Esas preguntas salen del falso concepto que nosotros tengamos de servir a Dios.
son a veces la clase de personas que miran qué tan poco pueden salir o qué es lo mínimo que se puede hacer y aún considerarse justo o pensar que somos fieles. Realmente lo que nosotros hablamos es como que el tamaño de nuestra dedicación, de nuestra consagración a Dios. Ese es para las personas que viven en la primera milla. En la segunda milla es una milla más difícil. La segunda milla de la que el Señor Jesús está hablando es esa, porque la primera milla todos la podemos recorrer. Esa casi que nos sale por naturaleza, hace parte de lo que nosotros hacemos. Pero la segunda es que nos implica salir de nuestra zona de comodidad, de la que nos desvía de lo que hacemos, de la que nos roba un poco de tiempo, nuestras finanzas y nuestras cosas para hacer, de salir de esa milla que de pronto nos exige. Cuando alguien nos pide, lléveme hasta este lugar, nosotros decimos, ok, te voy a llevar, y lo hacemos con disposición. Pero cuando llegamos allá, de pronto se cambia de parecer y dice, no, resulta que es más allá. Ahí es donde empieza la prueba para la persona. Es como cuando tomamos un vehículo Uber o Lyft, no sé a cuánto les ha pasado, que uno le dice, lléveme a esta dirección, y llega usted y se da cuenta que era un poco más allá. No sé si han notado la cara que hace el conductor cuando le dice, no, no es más para allá. Ya como que le dice, no, hasta aquí fue que usted me contrató, ya no quiero llevarte hasta allá, hasta aquí se cubre. Porque no sé, por alguna razón no les pagan o no sé, supongo que sí les dan pagar porque si no se ha acabado la carrera seguirá corriendo. Pero esa es la actitud que Dios quiere que nosotros cambiemos, que nosotros aprendamos a vivir de tal manera que nosotros aún seamos agradecidos y hacer las cosas más allá de lo que nos toca. Ir más allá de esa milla es simplemente no solamente vivir nuestras vidas, no solo pensando en mí o en mi comodidad, sino pensar cómo Dios me ha bendecido a mí para ayudar a otros. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Dios quiere enseñarnos que nosotros no debemos vivir de manera tan egoísta, pensando yo en mí, en mi comunidad, en lo que me sirve a mí, en lo que a mí me conviene, pero pensar, de verdad, soy agradecido con Dios, Dios ha hecho muchas cosas por mí, ¿cómo no puedo hacer yo algo más por otra persona? ¿Cómo yo no puedo incomodarme un poco por ayudar a una persona? ¿Cómo no estoy dispuesto a hacer algo porque simplemente nosotros lo hacemos por amor? Aunque los ejemplos que Jesús colocó no eran fáciles. Estamos hablando de una persona que nos está a veces insultando. Es una persona que incluso, según la Biblia dice, al que te quiera, al que te golpee la mejilla, dale la otra mejilla y golpéala. Qué tremendo nivel de discipulado es eso, hermanos. Qué difícil es para nosotros poder vivir así, ¿cierto? Piense que el Señor Jesús le dice, mira, este que te está pegando, en lugar de pelear con él, en lugar de querer pegarle tú, volteale la otra mejilla. Y algunos dirán, pero si aún en la Biblia el Señor nos manda que cuidemos nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Mira, eso similar a ese que está allá. Dice, no, así es más o menos un ejemplo. Le decía una esposa a un amigo, le dice, mi esposa no me pega, ella simplemente me está educando. Más o menos así como que lo está educando a este pobre. Y es esa actitud, hermanos, de nosotros poder, porque vengarnos lo podemos hacer todos. Si alguien nos hace daño, cualquiera de ustedes puede hacerlo, defenderse, pelearse con él. Ayer mientras estábamos jugando un partido de básquetbol, me gustó mucho esto que pasó. Incluso tuvimos un momento aquí, una pequeña tensión, porque dos jóvenes como que agarraron cada quien su balón y como que hubo un momento que hubo una tensión entre ellos. Y paramos un momentico del partido. Y uno de ellos entró aquí, como que tomó un poquito de aire, tomó agua, salió y de una vez continuamos el partido. Eso es ir la segunda milla. La primera milla es molestarme con el hermano y pelearme con él, insultarlo y decirle. Y quién sabe, desafiarlo, decirle otras cosas. Esa era la fácil, la que usted y yo, cualquiera de nosotros podemos hacer. La segunda milla es simplemente calmarse en un instante, hacer como que nada pasó, seguir y después nuevamente reunirnos, orar, cantar, como si nada hubiese pasado, que fue lo que hicimos después del partido. No solamente vinimos a jugar, vinimos también a escuchar la voz de Dios. Y esa es una actitud muy bella que hizo este joven, la segunda milla. Porque nosotros rápidamente en la primera estamos dispuestos y lo hacemos. La segunda, a usted y a mí me cuesta. Nos cuesta ser buenos. Nos cuesta ser amable con el jefe que nos hace la vida imposible. Queremos vengarnos de esto.
Queremos que lo corran de su trabajo. Queremos hacerlos. Nos cuesta con el compañero de la escuela que nos hace la vida difícil y queremos más fácil esperarlo después de clase para darle una buena explicación. Venga aquí que quería contarle unas cositas aquí. Nos es fácil hacerlo, pero la otra parte de renunciar, de dejarlo así, es más difícil correr la segunda milla. Necesitamos correr esa segunda milla y decir, ¿qué más podemos hacer? Le doy gracias a Dios porque, hermanos, le puedo decir que Dios ha colocado muchas personas alrededor mío, personas que corren la primera milla, pero también tengo muchos que están en la segunda milla. Gente que trabaja, que está ahí y que hace las cosas. Daniel es uno que yo considero él es uno también de la segunda milla, y hoy lo estábamos hablando. ¿Sabe por qué? Daniel es nuestro músico de guitarra. Porque Daniel está aquí desde las 9 de la mañana, hermanos. Y ha llegado aquí a la reunión de la oración de pastores, que nosotros llegamos a las 9 de la mañana aquí, normalmente los domingos. Pero él está desde las 9 de la mañana y se queda a las 9 y él toca en la música para nuestros hermanos en el servicio coreano. Y se queda para ayudarnos a cantar en el servicio en inglés. Y ella me diría, pero Pastor William, yo ya corrí mi primer milla. Pero él se queda a la segunda milla, hermanos. Y se queda con nosotros a pesar de que no entiende español, a pesar de que no habla español. Canta con nosotros en español. Y nos ayuda en la música en español. Este es un cristiano de segunda milla, hermanos. Dios quiere personas como esas. En el ministerio con mi esposa hemos tenido que recorrer muchas cosas y en nuestro ministerio hemos aprendido a hacer de todo, hermanos. A cantar, a orar, a visitar a los enfermos, a orar por todas las necesidades, a hacer misiones, a hacer el aseo de la iglesia las veces que fue necesario. Cuando estábamos en otra iglesia, los que conocían, la iglesia era 4 veces este tamaño. Y muchas veces, hermanos, fines de semana, cansados, hermanos, después de hacer muchas cosas, íbamos a la iglesia a hacer el aseo a las 10, 11 de la noche. Una vez el pastor nos encontraba. Janet también fue una de esas personas que nos acompañó muchas veces. Daniel, otro que era que nunca se nos corría. Siempre estaba ahí. Vámonos el domingo, un sábado, después de un paseo, como todos ustedes, íbamos a la playa, íbamos al lago, y después, acuérdense que toca hacer el aseo. Allí llegaban a las 10, 11 de la noche, hermanos, y esperar allá ese templo que era, como les digo, 4 veces más grande que este. Y hacíamos el templo, hermanos. Personas como esas Dios ha colocado alrededor de nosotros. Muchas veces al terminar las actividades dentro de la iglesia, hermanos, hacemos eventos grandes, hemos hecho eventos, matrimonios, hemos terminado agotados, hermanos. Porque preparar un matrimonio no es solamente casarnos. Preparar la iglesia, alistar la iglesia, limpiar la iglesia, decorar la iglesia, hacer la ceremonia, comer, partir el pastel, bendecir a todos. Y después de eso, no se le olvide que quedaron las mesas, quedó la basura, quedaron las ollas, quedó el piso, y todo hay que limpiarlo antes de que se vaya. Solo unos pocos eran cristianos de segunda milla que se quedaban. Muchas veces, y yo se los digo no para vanagloria, hermano, no se los digo para vanagloria, el Señor sabe. Yo se los digo solamente para que entiendan lo que nosotros tenemos que aprender cuando amamos a Dios. Muchas veces cuando terminamos los eventos o a veces cultos después de comer, yo mismo iba y agarraba la bolsa de la basura y pasaba por las mesas. Así se las pasaba. A veces encontraba hermanos que me veían y me la quitaban la bolsa. No, pastor, usted no lo va a hacer. Déjeme, yo voy y recojo la basura por usted. Y ellos lo iban y lo hacían. Alguna vez estaba muy cansado y le dije a una persona que estaba ahí, mira, ¿me puedes ayudar a recoger la basura? Y me dijo, no, no puedo, ese no es mi ministerio. Cristianos de una sola milla, hermanos. Cristianos de una sola milla. Porque cristianos de una segunda milla, todo es parte de servir a Dios. Predicar es servir a Dios, cantar es servir a Dios, venir acá es servir a Dios, abrir la puerta es servir a Dios, todas estas cosas, aún limpiar es servir a Dios. Y ahí es donde empieza Dios a formar el corazón de nosotros, a llevarnos a ese nivel de que nosotros vayamos una milla más. Recuerden que poner la mejilla no es fácil. A mí me gusta que dice el Señor, si alguien te golpea, voltéale tu rostro, ¿cierto?
pero creo que vimos una cosa interesante y utilicé a Daniel ahora como ejemplo, pero puedo invitar a Daniel que está allá. Daniel, ven un momentico aquí. Vamos a invitar a Daniel. Ya invitamos a Daniel. Ven Daniel, no te vamos a preguntar 10 versículos de memoria, sino te vamos a preguntar algo sencillo. Vamos a recibir a Daniel con un aplauso. Pues ya utilizamos al otro Daniel. Ven Daniel, hazte por acá un momentico aquí. Vamos a invitarle al nuevo predicador aquí. Quédate aquí Daniel. Gracias. Aquí solo mírame bien de frente. Aquí. Cuando Jesús le dice que al que te pegue en la mejilla, le voltees el rostro, dice, dale la mejilla derecha, lo que significa que ya Jesús ha hablado que le pegó en la izquierda, porque si yo quisiera golpear a Daniel, yo utilizaría mi mano y le haría así, ¿cierto? Y le estaría pegando en su lado izquierdo. Pero Jesús le dice, dale tu rostro derecho, es decir, que ya le ha pegado así, pero ahora la segunda cachetada para dársela aquí, yo no uso esta mano, sino que le voy a dar con la parte de atrás a mi mano, así, ¿cierto? Pa. Pero no le vamos a pegar a Daniel, ya, gracias Daniel. Démosle un aplauso. No es fácil, y yo sé que ni para usted ni para mí, pero Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Sabe por qué Dios hacía esas cosas? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a amar a aquellas personas que nos hacen daño. Y ese es un nivel de discipulado diferente. Acuérdese, Él dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, y ahí todos decimos, amén. Este me la hizo. Pero más adelante yo me la cobro. En Colombia dicen un dicho, arrieros somos. ¿Y qué dice el resto? Y en el camino nos encontramos. ¿Qué significa eso? Que ya estamos pensando en la venganza. Que nosotros a este se la vamos a devolver. Pero Dios quiere que nosotros no nos quedemos en ese nivel. Dios quiere llevarnos al nivel Dios. El nivel del diablo el nivel del diablo es ¿cuál? El nivel del diablo es que nos hacen bien y nos pagan mal. ¿Cierto? Porque el diablo es así, nos pagan mal. El nivel del mundo es ese, si nos hacen bien, hacemos bien. Si nos hacen mal, hacemos mal. ¿Cierto? Al que me ama, yo lo amo. Al que me odia, también lo odio. Lo que me das, te doy. Lo que no me das, tampoco te doy. Es fácil. Eso lo hacemos todo. Esa no necesitan que nos enseñen este nivel de clase. Pero el nivel de Dios, el nivel celestial, es que nosotros, aunque nosotros hagamos el bien, estemos preparados para recibir el mal. El Señor les dijo, al que te quiera quitar la capa, dale también el resto. Imagínate, al que te pida, al que te quiera quitar la túnica, dale también tu capa. Es como decirle que al que te roba el celular, ay Señor, se le quedó la billetera, un momentico para que se vaya con todo el paquete, lléveselo todo. Casi así es más o menos lo que Dios está diciendo. Lo que Dios quiere es que nuestra mentalidad nos permita ir mucho más allá que la justicia que practicaban las personas en la antigüedad. Porque amar a una persona que nos ama es muy fácil. Qué fácil es amar a alguien que nos ama. Amar a la persona que no nos ama, eso sí es difícil. Y eso es la segunda milla. Amar a esa persona que nos ha hecho tanto daño. Amar a ese jefe que me hace la vida imposible. Qué difícil es. Es una prueba grande. Amar a ese esposo que también me hace ver estrellas. No es fácil, pero tienes que amarlo. Eso es lo que tienes que hacer. Amar a tus hijos a pesar de que sean muy desobedientes y te saquen muchas rabietas. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y amar incluso a aquellas que nos hacen daño. Y no solamente Jesús quiere que usted lo ame, hermanos. Sino que el Señor le dice, yo no solo les pido que amen a sus enemigos. Yo quiero que oren por sus enemigos. Y eso está bien difícil, hermanos. Imagínate el que te está haciendo daño. Señor, bendícelo. Señor, que las puertas de los cielos se abran y que caigan bendiciones. Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer ese tipo de amor. Que nosotros vayamos a ese nivel. Que no nos quedemos en el nivel de los humanos, mucho menos en el nivel
del maligno, sino que vayamos al nivel celestial, que corramos una milla más. Que yo sé, hermanos, que yo les comparte esto y sé que no es fácil para usted, como no lo es para mí. Pero lo único que puede hacer posible y fácil esta área es cuando nosotros entendemos que no es en nuestras propias fuerzas, sino que es Dios a través de su Espíritu que nos da la gracia para poder perdonar a aquella persona que nos ha hecho daño. Y hay muchas personas que lo han hecho, muchas personas. Y con esto concluyo para darle muestra a usted de lo que es ir una milla más. Hace algún tiempo, en Texas, una mujer policía, después de varios días de trabajo, de mucho cansancio, llegó a su apartamento, marcó el piso de su apartamento y mientras iba caminando por todo el deck, ahí en el apartamento, vio que su apartamento estaba entreabierto y a oscuras y escuchó que había alguien dentro de su apartamento. Como era policía y venía a trabajar, no tuvo problema, sacó su pistola, abrió la puerta y en la oscuridad, ¡pa, pa, pa!, y mató a la persona que estaba dentro. Una vez la mató, miró al apartamento 304 y ella vivía en el apartamento 404. Un piso más abajo, por accidente se había bajado y disparó y mató a la persona que vivía justo en el apartamento de abajo. Vino la policía, hicieron la investigación. Esta mujer, que era una policía de los Estados Unidos, paró en la cárcel como una asesina. Manslaughter, asesinato involuntario. Ella dio todas las explicaciones y todo, pero la vida se había quitado. Y por eso iba a ir a la cárcel y a pagar las consecuencias. Lo más asombroso de eso es que esta mujer, estando en el juicio, cuando la iban a sentenciar, el hermano de este joven que había sido asesinado era cristiano. Él era cristiano. Toda su familia estaba llena de ira. Todos querían matarla viva. Pero él le pidió al juez que le diera la oportunidad de hablarla y abrazarla. Hubo un momento de tensión en la sala porque dijeron, ustedes han visto lo que ha pasado en muchas salas de juicio, que la gente se le lanza a las personas. Pero efectivamente este joven de todo corazón quería abrazarla, pedirle perdón. Y no, expresarle su perdón. Decirle, yo te perdono por haber matado a mi hermano. Fue un momento tremendamente conmovedor. Nadie lo veía. El mismo juez aplaudió el gesto tan grande de esta mujer, de ser capaz de perdonar a aquella persona que le había quitado la vida a su hermano. Eso es la segunda milla. Como cristianos, hermanos, nosotros estamos llamados a tener ese tipo de muestras y gestos, que es muy difícil, pero casi imposible que eso salga de un corazón que no tenga la presencia de Dios y el Espíritu Santo en su vida muy profundamente arraigado. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos a amar, a servir, a colaborar con otros, con la actitud no de un cristiano de una milla, sino de cristianos que estamos dispuestos a ir más allá de lo que las personas nos piden o necesitan de nosotros.